Algo que olvidé decir o mencionar en mi episodio número 2 es que a veces, o será que uso muchas veces, vamos a usar muchas veces, los padres mienten a sus hijos. Algunas mentiras pueden ser inocentes, como la existencia de Santa Claus o el ratón Pérez. Esas mentiras pueden, o no, afectar a los niños que las escuchan. Pero eso nunca lo sabremos. Cómo estas mentiras, que se podría decir son inocentes, cómo les afectan estas mentiras a nuestros hijos, a nuestros niños. Tal vez nunca vamos a saber esa respuesta. Otras mentiras, que son más serias, pueden moldear la vida, para bien o para mal, de una persona. Otras mentiras que pueden ser más peligrosas. Hay unas que son inocentes y unas que pueden ser muy peligrosas porque nos pueden convertir en una persona que no deberíamos de haber sido. Pero por la mentira lo somos. ¿Recuerdas tú cómo te sentiste cuando descubriste la verdad sobre una mentira que te dijeron tus padres? ¿Cómo te hizo sentir esa mentirita? Digamos una mentira inocente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando descubriste la verdad de una mentira que te dijeron tus padres que era muy seria? ¿Cómo te sentiste? ¿Alguna de esas mentiras que tus padres te dijeron cuando eras pequeño? ¿Alguna de esas mentiras te han moldeado? ¿Te han hecho la persona que eres hoy? Y eso es interesante, ponernos a pensar en las mentiras que nos han dicho, ya sea nuestros padres o la sociedad, y cómo nos han moldeado esas mentiras a nosotros. O sea que tal vez estamos viviendo una vida basado en una mentira. Pero tengo que aclarar esto. Algunas de esas mentiras que nos dijeron nuestros padres, nos las dijeron porque aún ellos las creyeron. Ellos también creyeron esas mentiras. Entonces, nos las dijeron a nosotros habiéndolas ellos creído. Pero la mentira que los padres de Jesús le contaron a él lo convirtió en un personaje en la historia de la humanidad que influye o ha influido a muchos de sus seguidores. Y esos seguidores, a su vez, han influido, moldeado, cambiado a múltiples personas, múltiples sociedades e incluso múltiples países en el mundo entero. Esa mentira que los padres le dijeron a Jesús ha cambiado la historia del mundo. Bienvenidos a mi podcast, Pensando sin cadenas, el podcast que desencadena tu pensamiento. Este es tu anfitrión, Pensador Desencadenado, hablando contigo. Me puedes encontrar en thinkingonchain.com para hablar conmigo del episodio de hoy. Voy a dejar la dirección de mi página de internet en la descripción. Me alegra que estés aquí. Gracias. Así que vamos a comenzar ahora con la mentira. José y María le dijeron una mentira a Jesús. No hay muchos detalles acerca de las personalidades de José, la edad de ellos, sus estilos de crianza. No hay mucho acerca de eso en la Biblia, no podemos encontrar, así que vamos a tener que ponernos en especulaciones, vamos a tener que crear ideas acerca de quiénes eran ellos y cómo ellos vivieron esa vida de la edad que tenían. Si nos vamos a los tiempos antiguos, especialmente hace 2000 años, lo que era muy común y muy normal era que un hombre de 25 años, 22, 23, 25 años, tenía una esposa de 15 o 16 años. Muy común. Y eso fue en los tiempos de Jesús. Así que vamos a hablar de eso. José tal vez tenía unos, digamos, vamos a ponerlo a 25 años. Y María unos 15 o 16 años. La mentira viene de que de seguro ellos, pues, tuvieron sexo y se embarazó María. Y a María embarazada vino el hombre de 25 años y le dijo a la pobre muchachita de 15 años, hey, ¿sabes qué? Te van a apedrear, te van a matar a ti. La ley de antes decía que a los dos había que apedrearlos si tenían sexo fuera del matrimonio. A los dos. Pero normalmente era la mujer la que era apedreada y al hombre lo dejaban ir. Tal vez le daban unos buenos latigazos y lo dejaban ir. Pero a la que mataban con pedrazos era a la mujer. Entonces aquí viene el hombre ya crecido y le dice a una muchachita, te van a matar. Así que vas a tener que crear una mentira. Vas a tener que decir que vino un ángel del cielo y que ese ángel te embarazó y pues este niño es un niño divino. Esa fue la mentira.
Entonces la pobre María tuvo que mantener la mentira, aún cuando Jesús nació, cuando Jesús iba creciendo. Cuando Jesús iba creciendo, de seguro preguntaba, hey mamá, ¿de dónde vengo? ¿Cómo me hicieron? Y pues para no decirle que lo tuvieron fuera de matrimonio, ella le tuvo que continuar la mentira a Jesús y pues Jesús se la creyó. Él vivió una mentira, pero la creyó, esa mentira. Y la creyó tanto que empezó a caminar en un destino este muchachito. Y eso pasa muchas veces. Es muy común que un niño sabe que fue escogido. Hay muchos niños que nacen y dicen, yo voy a ser un inventor de la cura del cáncer. Desde que son niños, ellos salen ya con esos llamamientos, con esos propósitos. Y eso es muy común. Un niño que piensa que es escogido o que es especial y va a hacer algo en el futuro. Pasa también con muchos cantantes, muchas personas que son muy influenciales en nuestra historia. Ellos sabían desde muy pequeños que eran algo especial, lo sabían. Entonces Jesús, desde muy pequeño, él sabía que él era especial, que él era escogido para algo. No que era Dios, pero que era escogido para algo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en Lucas 2, del 41 al 52, y es el único libro que habla acerca de esto. Los otros libros no mencionan nada de esto, pero en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas 2 al 41 al 52, hay una historia sobre el niño de Jesús de 12 años, que se queda en el templo de Jerusalén y sorprendía a los maestros con su conocimiento, los maestros de la ley. Un muchachito de 12 años hablándoles al maestro de la ley acerca de la ley, y los maravillaba. Cuando sus padres lo encontraron, Jesús les dijo, ¿no sabíais que era necesario que yo estuviese en la casa de mi padre? Este momento insinúa su ideología en desarrollo y su creencia de estar destinado para algo, para un propósito. Entonces nos da esta insinuación de que ya Jesús a los 12 años, ya él sabía que venía para algo muy grande. Pero algo interesante es que Mateo habla un poquito acerca del nacimiento de Jesús, cómo fue, y Lucas también habla del nacimiento de Jesús, pero se contradicen un poco y algunos dicen que no, que se conecta muy bien por los tiempos y empiezan a hacer conexiones. Pero estos dos libros realmente dan dos historias diferentes del nacimiento de Jesús en Mateo y en Lucas. Pero así es la Biblia, se contradice varias veces y tendemos a ignorarlo. Eso, o al menos las personas que son evangélicas cristianas ignoran esas contradicciones de la Biblia y las llaman que no son contradicciones, que realmente la estamos leyendo mal. Jesús, cuando encontró su propósito, yo no creo que él pensaba que iba a empezar una nueva religión. Más bien Jesús estaba en contra de la religión. Para aquellos que leen la historia de Jesús o leen los evangelios, se darían cuenta que Jesús estaba en contra del ritualismo, en contra de todo lo que se hacía en aquellos tiempos con la religión. No era él un religioso. La verdad, a él no le gustaba lo religioso, no le gustaban los líderes religiosos, y en contra de los líderes religiosos fue a los que él vino, y los atacaba muy fuertemente. Jesús no quería empezar una religión, él quería liberar a la gente de una religión, liberarlos y enseñarles la verdad que no había necesidad de rituales, no había necesidad de seguir una creencia para complacer a Dios. Pero la naturaleza humana pues es ritualista, como lo mencioné en el episodio 7. La naturaleza humana no le gusta la culpa y tampoco le gusta tomar responsabilidad. A los humanos no nos gusta. Queremos echarle la culpa a todo mundo, a otros, y no tomar nosotros mismos la responsabilidad, perdón. Lo digo esto no en general, no todos. Yo sé que hay personas que sí toman responsabilidad y son responsables de sus decisiones, pero la naturaleza humana no le gusta agarrar la culpa y tomar responsabilidad de las decisiones. A la humanidad también le gusta un salvador, una persona que los salve. Y pues de ahí vienen algunos líderes políticos y ellos tienen mucho éxito con los evangélicos porque pues vienen como salvadores, ¿verdad? Ellos son los que nos salvan y a la naturaleza humana le encanta tener un salvador. La naturaleza humana es mística, le gusta el misticismo, nos gustan las historias de fantasmas, de lo sobrenatural, de los
extraterrestres. Nos encanta eso, somos muy místicos en naturaleza. Y también pues parece que la esperanza es muy esencial para la existencia humana. Es algo que hemos tenido desde que, pues yo creo que desde que existimos como humanos, la esperanza ha sido muy importante en seguir adelante. Voy a hablar de la esperanza en otro episodio. No quiero desviarme mucho hoy acá. La religión es necesaria de la misma manera que algunas drogas son necesarias, de la misma forma en que los entrenadores y terapeutas o terapistas son necesarios, de la misma forma que los cantantes, actores y atletas son necesarios. Sí, yo creo que la religión es necesaria y voy a hablar, como dije en otro episodio, tal vez voy a hablar de esto cuando hable de la esperanza, de la religión y qué es lo que provee la religión en respecto a la esperanza. Ahora, para algunos Jesús es un hijo de Dios, pero cuando digo un hijo de Dios me refiero en la forma en la que se habla en Job 1:6. Y voy a leer Job 1:6 de la versión estándar en español. Es una versión estándar y no voy a utilizar la nueva versión internacional de la Biblia, voy a utilizar la versión estándar. Y lo estoy haciendo a propósito, para crear un punto ahora, porque quiero enfocarme en algo interesante en este punto. Lo que encuentro curioso sobre los cristianos evangélicos es que siempre preguntan eso, ¿qué versión estás leyendo de la Biblia? Porque ellos saben de que dependiendo de la versión que uno lee, puede uno entender la Biblia de una forma o la puede entender de otra forma. Ellos saben eso y siempre preguntan, ¿qué versión estás leyendo? ¿Hay tanta versión de la Biblia? Que aún entre esas versiones no hay de acuerdo a cuál es la mejor. Y todos dicen que esta es la mejor, que esta es la mejor, que esta es la mejor, pero es por eso, porque hablan un poquito diferente y voy ahorita a crear ese punto. En la versión estándar de española de la Biblia dice así, en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En la versión estándar dice, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. En la nueva versión internacional dice, los ángeles vinieron a presentarse los ángeles de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también estaba Satanás. En una versión estamos hablando de Satanás de una forma de ángel y en otra versión de la Biblia estamos hablando de Satanás en la forma de hijo. Muchos piensan que Jesús era hijo en esta forma, un hijo de Dios, un hijo como todos lo somos, todos los ángeles. Creo que eso también creía Jesús. Para otros, Jesús es el Hijo de Dios, el mero mero, el Hijo que se sienta a la derecha de Dios. Para algunas personas eso es lo que creen. Para otros es Dios, Jesús, Cristo, pero ahí está la confusión. Jesús es el hombre, Cristo es lo que estaba dentro de Jesús. Es el Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios. Para otros era un profeta, para unos era un hombre delirante, loco, para otros no existió o solo es un personaje de cuento de hadas. Jesús es varias cosas para muchas gentes. Por cierto, quiero criticar un poquito aquí a los cristianos evangélicos, porque ellos me vienen a mí, especialmente cuando yo existía o creía en esa religión, venían y me decían de que las otras religiones tienen unas creencias extrañas, y lo digo en comillas, entre comillas, extrañas. Ay, esa otra religión tiene unas creencias extrañas. Y siempre me pareció extraño porque los cristianos evangélicos creen que Dios es uno, pero en tres personas. Esa idea es extraña cuando uno la empieza a ver con ojos de afuera. Dios es uno, pero en tres personas. En los libros gnósticos habla de que Dios es Padre, Madre e Hijo. En la versión cristiana dice que Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que Dios son tres personas. Es una Trinidad, pero es un Dios. Extraña la idea cuando uno se pone a pensar bien en eso, que son tres, pero es uno, pero son tres, pero es uno. Extraño, es extraño. También se me hace extraño de que una virgen tuvo a un bebé, un, un Dios que creó el universo entero, se metió en el vientre de una mujer
vivió en ese vientre o se crió en ese vientre por 9 meses de gestación, tuvo un nacimiento vaginal, tomó leche materna, pasó por todas las etapas de crecimiento. Este Jesús, pero era Dios que tuvo que hacer eso para salvarnos. Extrañísima la idea, extrañísima. Pero, por supuesto, ellos critican a otras religiones por creer en cosas locas. Mas, sin embargo, las creencias que ellos tienen son extrañas al mismo tiempo. Pues para mí lo que yo creo es que Jesús, pues le dijeron una mentira. Y vivió esa mentira porque fue hecho para esa mentira. Lo que quiero decir es esto. El universo ha creado a muchos Jesuses. Antes de Jesús de la Biblia habían otros personajes que también vinieron con un mensaje de salvación. Hubieron Jesuses antes de Jesús, el Jesús de la Biblia. Y han habido otros Jesuses después de él. Pero pues él es el famoso. Entonces lo que yo creo es que él vivió la mentira tan bien que fue hecho exactamente para esa mentira por el universo. Y pues se volvió bien famoso y es el personaje que conocemos ahora. Le voy a dar un ejemplo. Voy a hablar un poquito acerca de algo que me pasó a mí. En el año 2000, ya tenemos, ahorita estamos hablando en el 2025, o hace 25 años. En el año 2000, una persona estaba orando por mí. Yo pertenecía a la religión cristiana. Y en la oración esa persona me dijo de que Dios le estaba dando profecía que yo era ahora David, que me estaba cambiando mi nombre Dios a mí, de mi nombre a David. Eso pasó el día febrero 27 del año 2000. Mi nombre fue cambiado a David. En esa ocasión solo lo tomé como ok. Eso fue el 27. El día 28 yo estaba trabajando, estaba solo, estaba yo en un momento muy callado y escuché una voz en mi cerebro. Jeremías capítulo 23. Yo pensé que era la voz de Dios, pues me puse a leer ese capítulo y habla acerca de David en el capítulo 23 de Jeremías. Entonces me pareció extraño que era una segunda vez, 2 días seguidos. De ahí, el febrero 29 del año 2000 me llegó otra vez la misma voz en mi cerebro, Ezequiel capítulo 34. Y pues leí ese capítulo también y habla de Jesús otra vez, perdón, de David otra vez. Ya eran 3 veces. Una fue en la iglesia, una fue yo solo en mi trabajo y la otra fue en mi trabajo otra vez, yo solo. El 27, el 28 y el 29 se me llamó a mí David. Una por una persona que estaba orando por mí y las dos otras mi propio cerebro. Así que yo lo creí porque fueron 3 veces seguidas. Y comencé a leer las profecías sobre el regreso de David a la tierra y comencé a verme a mí mismo en esas profecías. Extrañamente yo empecé a vivir una vida que yo pensaba que yo era ya ahora una persona escogida de esa manera. Pero aquí va mi mente, una mente cuestionadora, una mente que no cree todo, que empieza a hacer preguntas. Y pues entré en acción y empecé a descubrir qué me estaba metiendo eso en mi cerebro. ¿Quién me está mintiendo? ¿Quién me está diciendo estas cosas extrañas a mí? ¿Y por qué mi cerebro está haciendo estas cosas? Yo ya había leído la Biblia de principio a fin en ese momento, en ese año 2000, yo ya había terminado toda la Biblia. La he leído toda, es algo que hice yo en esos tiempos. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que Jeremías y Ezequiel eran recuerdos desencadenados por la profecía que recibí el 27 de febrero del año 2000. O sea que la persona que oró por mí despertó algo en mi cerebro y mi propio cerebro me mandó esos dos capítulos, en Jeremías y en Ezequiel, Jeremías 23 y Ezequiel 34. Entonces, ahora que yo descubría eso, empecé a buscar por qué tuve esa experiencia. ¿Por qué? Empecé a preguntarme por qué mi cerebro estaba jugando conmigo de esa manera. Me hizo agarrar esas dos memorias que yo no sabía que existían en mi cerebro, pero me acordé que yo había leído toda la Biblia. Entonces me puse a pensar, oh, yo de seguro ya tenía esas memorias y mi cerebro las trajo de regreso. En mi búsqueda, encontré paz espiritual en las ciencias
Encontré sanación emocional en la psicología y la filosofía, e incluso lo que algunas llamarían propósito, lo encontré también a través de mis propias experiencias, las buenas y las malas. Así que sí encontré todas estas cosas, pero las encontré afuera de ese llamado, afuera de la religión. Siempre encontré lo que yo buscaba, que se me hace extremadamente interesante. Pero quién sabe, tal vez en el futuro enfrentaré a estos charlatanes ricos evangelistas que hay aquí en los Estados Unidos. Personas con mucho dinero, muy poderosas, que son evangelistas. Tienen unas iglesias extremadamente grandísimas, que yo creo que Jesús estaba en contra de eso. Más bien, casi estoy seguro. Entonces, a estos charlatanes, tal vez algún día lo haré, tal vez algún día voy a ir en contra de ellos y de todas maneras voy a confirmar los mensajes que yo recibí en el año 2000. Tal vez sí, tal vez todavía pase eso. Así que tengo la mente abierta de que tal vez sí tuve un llamado en el año 2000 y algún día voy a ir en contra de estos charlatanes evangélicos, evangelistas, predicadores. Como digo, hay algunos que sí son personas muy decentes, siguen la creencia evangélica con su propio corazón, con su ser, pero hay muchos charlatanes en la iglesia cristiana también. Entonces, quién sabe. Vamos a ver qué hago en el futuro. Yo creo que Jesús vivió y fue una persona muy buena, con una filosofía increíble sobre la vida y la naturaleza humana. O sea que sí creo que Jesús existió, o al menos una persona que, que, que hacía esas cosas. Tal vez no los milagros, no tanto, pero sí creo que fue una persona con muy buena filosofía, una muy buena vista acerca de la vida, que trató de ayudar a muchos en liberarlos. Creo que tú y yo deberíamos seguir algunos de sus pasos. Tal vez no todos los pasos. Hay algunos pasos de Jesús que pues religiosos y extraños, pero algunos de sus pasos deberíamos de seguir. Pero así deberíamos de seguir algunos de los pasos de Buda. También deberíamos de seguir algunos de los pasos de Martín Lutero King, el Junior, el que fue de los 1960s. Tal vez deberíamos de seguir algunos de los pasos de la Madre Teresa. Tal vez deberíamos de seguir algunos pasos del Dalai Lama. No de forma religiosa, porque realmente yo también estoy en contra de toda la religión, pero hacerlo como un estilo de vida, vivir una vida buena como un estilo de vida, no una cosa religiosa. En Primera de Corintios 11:1, versión internacional nueva de la Biblia, este es Pablo de la Biblia, el discípulo que se volvió discípulo sin haber conocido a Jesús en cuerpo físico. Pablo dijo esto: seguid mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Seguirme a mí como yo sigo a Cristo. Y muy, muy bella esta forma de Pablo presentarse a las otras personas, a los corintios. Seguirme, síganme. Qué gran ejemplo, como yo sigo a Cristo. Y es algo que deberíamos de seguir todos. No como Cristo, como digo, pero como las personas que nos han traído mucho, muy bien, mucho bueno aquí a este mundo. Sigamos una vida llena de bondad, no por miedo al infierno ni para obtener una recompensa en el cielo. No, no lo hagamos por eso. No lo hagamos porque hay una religión que nos obliga a hacerlo. No vivamos una vida llena de bondad porque hay leyes. Vivamos una vida llena de bondad simplemente porque es lo correcto, ya que todos somos parte de este universo. Todos nosotros somos uno. Somos el universo y el universo somos nosotros. No hay separación del uno al otro. Cuando nos hacemos bondad o cuando hacemos bondad a otro, nos estamos haciendo bondad a nosotros mismos y al universo. Así que a eso te llamo, a que seas bondadoso con otros, porque a ese momento estás siendo bondadoso contigo mismo. Gracias.